Desde hace varios días circula en las redes sociales el vídeo de una madre que se quejó de la mala nota que pusieron a su hija por dividir correctamente la isla de Santo Domingo en dos naciones. De acuerdo con las declaraciones de la señora, la profesora de su hija descalificó el trabajo alegando que no somos dos naciones sino una sola isla. Quizás la niña estuvo equivocada en la respuesta que exigía la maestra, pero no en el conocimiento de la isla y de las dos naciones que la integran. ¿Se merece una mala nota por reconocer cuál es su país? Ciertamente, somos una misma isla que por circunstancias históricas terminó dividida en la República Dominicana y la República de Haití. Cabría preguntarse, ¿cuál es la finalidad de esa profesora al enseñar a sus alumnos que la isla no está dividida en dos naciones? Desde el año pasado, grupos nacionalistas han expresado sus quejas sobre la decisión del Ministerio de Educación de cambiar los textos de historia dominicana en el nivel de la educación primaria para dar más importancia a la independencia de Haití que a la independencia nacional, alegando que la misma no se produjo en la parte oriental de la isla. Es indignante ver que en las escuelas públicas de la RD se promocione la fusión de la isla a través de la enseñanza de la historia y la geografía. El Ministerio de Educación está consciente de promover a través del sistema educativo oficial la unificación de las dos naciones, que es uno de los puntos de la agenda de los gobiernos que hemos tenido a partir de 1996, y que se mantiene en la política fusionista del gobierno del PRM y Luis Abinader. La denuncia de esa madre es una voz de alerta para que los padres y madres de familias dominicanas tomen conciencia de que se persigue que sus hijos e hijas no afiancen la identidad nacional, para que se acostumbren a aceptar la fusión de la RD y Haití. Es un llamado a tomar mucho más en serio la revisión de los cuadernos y las tareas de sus hijos e hijas con el fin de no permitir que sean adoctrinados en el fusionismo. Somos dos naciones que trágicamente hemos tenido que compartir la misma isla, pero no estamos obligados a fusionar las dos culturas, como se pretende con el Plan de Frontera Abierta, como quiso el canciller haitiano en su visita reciente al gobierno de Luis Abinader. El plan de los traidores, como el canciller Roberto Álvarez, el director del Instituto Nacional de Migración, Wilfredo Lozano, el embajador dominicano en España, Juan Bolívar Díaz, el propio presidente Abinader y ciertos políticos y comunicadores sociales es convertirnos en una sola nación. Pero mientras haya dominicanos dispuestos a defender la soberanía nacional, a empuñar las armas si es necesario para no ceder una pulgada de nuestro territorio a Haití, el plan de esos traidores no será posible. Por el contrario, exigimos al gobierno de Luis Abinader la repatriación de los millones de nacionales haitianos indocumentados y que se abstenga de otorgar la nacionalidad dominicanos a 500.000 de ellos, como ha pedido Juan Bolívar Díaz. El único líder político que desde hace años propone con claridad dicha repatriación, más la construcción del muro para preservar nuestro territorio y nuestra cultura, es Ramfis Domínguez Trujillo. Si Abinader se niega a resolver este problema, el movimiento nacionalista está dispuesto a hacer que se cumpla esa prerrogativa de la forma que sea. Somos dos naciones, ustedes allá y nosotros acá. No queremos profesores pro-haitianos. Antes de seguir te pido que te suscribas a este canal y que compartas esta información, déjame tu comentario. Lo de Oyud. Por otro lado, el Plan Maestro de la Organización de las Naciones Unidas ONU, para lograr la unificación de República Dominicana y Haití, poniendo como fecha posible el 2050, sigue tomando fuerza, si se observa con detenimiento la gran cantidad de haitianos que llega semanalmente a nuestro país, sin un evidente control fronterizo. La provincia de Santiago, por ser una de las que exhibe un desarrollo sostenible, es probablemente la que tiene más haitianos, legales e ilegales, aunque tenemos que admitir que la inmensa mayoría de ellos son personas trabajadoras. Hay un par de reportajes periodísticos que señalan a Barahona como uno de los sitios donde supuestamente se está construyendo un refugio para haitianos. La construcción es de la responsabilidad del gobierno del presidente Luis Abinader. El presidente en Barahona del Partido Revolucionario Moderno PRM y director nacional de los comedores económicos, Edgar Augusto Feliz Méndez, aclaró que esas viviendas no son para refugiar haitianos. Es una buena noticia, pero ¿por qué se mantuvo en secreto ese proyecto, hasta que fue denunciado por periodistas? Supuestamente el gobierno adquirió una finca en Barahona para la ejecución de ese proyecto. Las viviendas son similares a las que está construyendo el gobierno en diferentes partes de la nación. El país está lleno de haitianos. Sin importar la violencia extrema que se vive en el vecino país,
para los pobres haitianos la República Dominicana, en materia económica y social, es como si se tratara de Estados Unidos. La diferencia está en que nuestro país, aun con nuestras contradicciones políticas, fruto de la democracia, avanza en determinados renglones, pero Haití cada día es más pobre. La ONU, fundada en 1945, surgida como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, que en realidad fue en Europa, con una esquinita en Asia, está compuesta por 193 países, pero se inició con 51 naciones. Estados Unidos, China, Rusia, el Reino Unido, Francia, Alemania, Corea, Japón y otros que integran ese gran poder económico mundial o militar, son de los principales sostenedores de la ONU. Los reportes de medios de comunicaciones indican, en el caso de Barahona, que la mayoría de sus ciudadanos desconocía el proyecto está en su fase final, incluso, la mayoría de casas están pintadas. Diferentes modalidades. El proyecto se aplicará con diferentes modalidades y con organizaciones diferentes, bajo el apoyo de la ONU o el Gobierno de República Dominicana. Se sabe que en Villa González, municipio de la provincia de Santiago, se desarrolla un proyecto de esa índole, que se dice es privado, pero para ser ocupado por haitianos como pensiones. Pero el proyecto de los refugios es una política que no cuenta con el respaldo de la mayoría de haitianos y dominicanos. Los haitianos en su mayoría lo que quieren es que los gobiernos ayuden a desarrollar con inversiones y cooperaciones a su país, no que les envíen millones de dólares para combatir a las pandillas, que surgen como resultado del estado de pobreza de la vecina nación. Porque la ONU, que tiene en su seno tantos países ricos, en vez de usar grandes cantidades de millones de dólares para combatir las pandillas, no acuerda un proyecto para la instalación grandes, medianas y pequeñas industrias alimenticias, que además de producir alimentos. Entre los países restantes, figuran República Dominicana y Haití. De ese proyecto de unión de la isla, nuestro gobierno debe cuidarse. El presidente Luis Abinader sabe que ningún proyecto de esa naturaleza queda oculto. No creemos en las supuestas deportaciones de haitianos. Se habla de la construcción de refugios públicos y privados para haitianos en todo el país. Así se combate el hambre y otras necesidades. Otras áreas que la ONU, pero también la Organización de Estados Americanos, OEA, debe poner en ejecución a favor de Haití, son la construcción de acueductos, extrayendo agua de pozos subterráneos o de mar, para procesarla y usarla para beber, así como para el fomento de la agricultura. Otras áreas a ser desarrolladas serían las construcciones de escuelas, caminos vecinales, carreteras, recuperar la foresta con siembras masivas de árboles, especialmente frutales, para solo citar algunos sectores que requieren de financiamientos o la cooperación de gobiernos extranjeros. Las pandillas criminales no solo son el resultado de una inexistente democracia en Haití, sino de la calamidad, la falta de empleos, medicinas, médicos, un buen sistema educativo, seguridad colectiva y otros beneficios. En Haití hay que trabajar para matar el hambre, no al hombre. El presidente Abinader no debe dejarse arrastrar por sectores que conspiran en contra de nuestra patria. Además de los problemas económicos y sociales que tiene nuestro país, el jefe de Estado, que busca su reelección, sabe que los refugios haitianos van en contra del nacionalismo, el mismo por el cual lucharon Juan Pablo Duarte y demás trinitarios. El gobernante sabe que hoy no tiene los votos para ganar en primera vuelta. Y, como lo sabe el presidente Abinader, la unificación de Haití y República Dominicana es un viejo proyecto internacional, contrario a los intereses dominicanos y haitianos. Los haitianos no quieren ser refugiados en República Dominicana, ni en ninguna parte del mundo, sino vivir en libertad y con desarrollo, pero en su propio territorio. Es la situación de miseria que impulsa a los haitianos a tener de migrar, embarcarse en frágiles yolas para ir a otros países en busca de mejoría. Pero poner los pies en República Dominicana, con el apoyo de sectores del gobierno y la ONU, es más fácil. Los PRMistas también sufren la agresión a su patria.